15 de septiembre, Santa Catalina de Génova, viuda y hospitalaria, 1447-1510. Nació Catalina en Génova el año 1447. Su padre, Santiago Fieschi, era virrey de Nápoles. Esta preclara familia, fecunda en hombres ilustres, dio a la Iglesia 2 papas, Inocencio IV y Adriano V, 8 o 9 cardenales y 2 obispos, y a la patria muchos magistrados y aguerridos capitanes. Los padres de Catalina, a fuer de fervientes católicos, la educaron en el santo temor de Dios. Correspondió la niña tan satisfactoriamente a sus deseos que, ya desde los 8 años, empezó a practicar las más rudas penitencias, aunque poniendo gran cuidado en ocultar sus rigores. Tenía por cama un mal jergón y servían de almohada un duro leño, y esto en su propia casa donde tantas comodidades podía disfrutar. Siendo aún de pocos años, alcanzó un alto grado de oración. A los pies de un cuadro del Descendimiento que presidía su alcoba, deshacíase en lágrimas cuando lo contemplaba. A los 12 años intensificó aún más su fervor y ya gozaba de los inefables ardores del amor divino, especialmente al meditar la pasión del Salvador. Renunció enteramente a su propia voluntad y se consagró a las cosas espirituales con tan fervoroso ahínco que las terrenales le causaban hastío y le parecían en todo desabridas. Queriendo darse más de lleno al Señor, anheló encarecidamente acogerse al abrigo del claustro. Mostraba preferencia por la contemplación y así sus ansias se dirigían al convento de Nuestra Señora de las Gracias, que seguía la regla de San Agustín. Comunicó esta decisión a su director espiritual y rogóle que procurara activar su ingreso en dicho monasterio, si lo juzgaba conveniente para su alma. Probó por algún tiempo el discreto sacerdote la vocación de su hija espiritual y, al ver que su decisión era inquebrantable, elevó la oportuna súplica a la superiora del convento. Pero Catalina no tenía más que 13 años y la regla no autorizaba la admisión a tan tierna edad. A pesar de que las monjas estaban bien informadas de los dones singulares con que Dios favorecía a la postulante, prefirieron renunciar a la posesión de tan preciado tesoro antes de quebrantar la regla en punto tan explícito. Matrimonio de Catalina. Mucho contrarió a Catalina esta denegación, mas sobreponiéndose enérgicamente a la primera depresión de ánimo, exclamó: «De Dios me viene esta prueba. A Él entrego mi persona para que me guíe por la senda que su infinita sabiduría juzgue más provechosa». Esta senda debía ser dolorosa en extremo. Ya a los 16 años entró en la calle de la amargura, experimentando los primeros golpes de dolor al perder a su amadísimo padre y quedar en su orfandad bajo la tutela de su hermano mayor. Era a la sazón Génova teatro de sangrientas guerras fratricidas entre güelfos y gibelinos. El duque de Milán aprovechó este estado anárquico para apoderarse de la ciudad, con lo que renacieron la paz y la tranquilidad. Los enconos entre las familias rivales fueron calmándose. Las de Fieschi y las de Adorno hicieron las paces y, como prenda de reconciliación, concertaron el matrimonio de Julián Adorno con Catalina Fieschi. Acostumbrada a ver la mano divina en todos los acontecimientos humanos, fue al altar y contrajo la unión que sólo hubiera deseado contraer con el divino esposo. 1463. Quizá pueda sorprender tan ciega conformidad de voluntad a situaciones tan dispares,
Mas el iniciado en los estudios ascéticos y místicos sabe muy bien que la absoluta conformidad a la voluntad divina es pauta segurísima de perfección cuando aquella se conoce debidamente. Para Catalina fue base de gran santidad y fuente inagotable de mérito. En sus diálogos dice el espíritu a la humanidad: nunca consideres quién te llama ni para qué. Jamás obres por propio gusto y somete en todo tu voluntad a la ajena. El matrimonio de Catalina no parece sino una aplicación de esta regla. Julio Adorno era un joven agraciado, rico, de ilustre prosapia, pero a estas bellas condiciones contraponían las de ser iracundo, voluptuoso y jugador empedernido. No es difícil comprender cuánto debió sufrir Catalina con tal marido. Despreciada a poco de casarse, recluyóse en su propia casa, dedicándose de día y de noche a la oración. Hieles más amargas le esperaban todavía. A este desamparo humano iba a añadirse el aparente abandono del Señor durante 5 años. Por efecto de esta espantosa aflicción física y moral, se redujeron a tal punto las energías de su organismo que quedó desconocida. Alarmados los parientes al ver el triste y demacrado semblante de Catalina, acudieron a todos los medios humanos para disuadirla de su obstinado retraimiento, creyendo que las auras del mundo la vigorizarían. Cedió por fin a tan premiosos ruegos, reanudó las relaciones sociales con las señoras de su categoría y usó con moderación de las diversiones y placeres que, aunque permitidos, hasta entonces habían tenido tan alejados. Pero muy pronto notó Catalina que, lejos de saciar al corazón, estas pequeñas concesiones provocaban nuevo ardor, abriendo en su alma un espantoso vacío. Oprimido su corazón por tan horrible angustia, entró el día de San Benito del año 1474 en la iglesia erigida bajo su advocación. Postróse en tierra y con súplica de quien pugna por salir de una situación desesperada, exclamó ahogada por amargo llanto: «Glorioso San Benito, rogad a Dios que me dé 3 meses de enfermedad». Esta oración no fue oída, pero marcó definitivamente la ruptura violenta de las ataduras terrenales para elevarse en raudo vuelo a las regiones de la más alta espiritualidad. Visita de Jesús. Presa de indecibles tormentos, abrió su corazón a su hermana Limbania, religiosa en Nuestra Señora de Gracia, y por su consejo se dispuso con resolución a limpiar su alma de los defectos y faltas con una sincera y general confesión, y seguir siempre en los consejos de su confesor. Apenas se puso de rodillas para empezar la confesión, dice el padre Rivadeneira, cuando el Señor se dignó alumbrar su mente con un rayo tan claro y penetrante de su divina luz, y de encender en su corazón una llama tan ardiente de su divino amor, que vio en un momento y conoció con mucha claridad de una parte cuán grande sea la bondad de Dios, que merece un infinito amor, y por otra, cuán grande sea la maldad del pecado y cualquier ofensa de Dios, aun la que parece ligera y venial. Y a la vista de estas dos cosas sintió excitarse en su corazón una contrición viva de sus pecados y un amor tan grande a Dios que quedó como fuera de sí. Absorta en este amoroso éxtasis, no sabía repetir más que esta exclamación: «Amor mío, nunca jamás ofenderte». Volvióse a casa, encerróse en su habitación, arrojó de sí con vehemente desdén los vanos adornos mujeriles para no volver a mirarlos, y entre sollozos y suspiros no cesaba de exclamar: «Oh amor mío, ¿cómo es posible, Señor, que a mí, pecadora,
me favorezcáis de tal modo con vuestra bondad, y que en un instante me hayáis dado a conocer tantas cosas que a mi lengua le es imposible expresar. Diciendo estaba estas palabras, cuando se le apareció el Señor cargado con la cruz, llagado de pies a cabeza, y manando de sus heridas tanta sangre que parecía inundar la habitación. «Mira, hija mía», le dijo el Señor, «la sangre que derramé en el Calvario por tu amor y como expiación de tus culpas». La vista de tal exceso de amor provocó en su alma un odio inextinguible a las propias culpas. «Oh, amor mío», exclamó, «no más pecar. Dispuesta estoy a confesar públicamente mis culpas, si así lo queréis». 3 días después de esta aparición, hizo confesión general de sus pecados, mientras derramaba copiosas lágrimas de arrepentimiento, después de lo cual sintió su alma totalmente trocada y ardiendo en deseos de unirse a Dios por medio de la Sagrada Comunión. Obtuvo el singular favor, grande de verdad en aquel tiempo, de comulgar todos los días. Este celestial manjar fue, durante 23 años, el único sostén de su cuerpo y, sobre todo, de su espíritu. Solo bebía diariamente un vaso de agua mezclada con sal y vinagre para apagar el ardor que abrasaba su pecho y que no era sino efecto del amor divino que la consumía. Tan extremado rigor, lejos de perjudicar su salud, la vigorizó notablemente. Vida austerísima, sus diálogos. Por testimonio de su confesor sabemos que nunca manchó su alma el pecado mortal. Sin embargo, constantemente tenía sus faltas ante su vista para llorarlas amargamente. Apartó de su lengua toda palabra inútil y, para castigar pretendidos abusos de su vida pasada, la frotaba en el suelo hasta sacar sangre. Redujo aún más las horas de sueño y colocaba en su lecho zarzas y clavos para privarse del placer de un sueño tranquilo. Mas, como ella misma nos refiere, la bondad de Dios torcía de tal forma sus propósitos que era sueño más apacible que si durmiera sobre mullido colchón. Diariamente dedicaba a la oración hecha de rodillas de 7 a 8 horas. Mayor todavía fue su mortificación interna. Ella misma nos dice en sus escritos que las maceraciones aplicadas al cuerpo son del todo ineficaces cuando no están acompañadas de abnegación y sacrificio personal. Llevando al terreno de la práctica esta sentencia ascética, analizó cuidadosamente las manifestaciones de su propia voluntad para acometer las luchas con valor y decisión, y pronto logró tal dominio sobre sí que automáticamente refrenaba todo deseo que no se dirigiera a Dios. Un alma de piedad común no puede sentir arranques por los que se crea capaz de imponerse un ideal de perfección tan contrario a las exigencias de la naturaleza. Desde luego, no es dado a todos encauzarse por tal vía, y sería notoria imprudencia darse a tan noble empresa sin oír el llamamiento interior y sin el previo consejo de un director experimentado y prudente. Aclaremos brevemente este punto trascendental. A Catalina, como a todos los santos y como a todos los cristianos de honda vida interior, se ofrece el difícil problema de la valoración de los bienes naturales en orden a la salvación. Pueden ser medios para elevarnos a Dios o por el contrario son obstáculos que hemos de soslayar o vencer en la marcha hacia la unión con Él. Muchas veces se da una solución que responde al temperamento propio, a la simpatía y hasta al propio egoísmo. Muchos adoptan como aspiración más ideal en este mundo una solución ecléctica
que quisiera armonizar ambos extremos, es decir, un punto medio en la piedad. La que abraza Catalina no es de términos medios. Franca y resueltamente va en dirección a Dios, hollando todo lo humano, sin ruindades ni atemperaciones, rechazando todo lo que no sea de Dios o para Dios, y llegando hasta el sacrificio total del egoísmo, aún del que se disfraza con cierto matiz espiritual. En los diálogos que escribió por consejo de su director espiritual y que son reflejo exacto de su vida íntima, muestra con gran sencillez y verdad las etapas de la vida purgativa y el ascenso a la cumbre de la perfección. La santa pone en escena al alma, al cuerpo y al amor propio y escribe: «Oh alma, para que puedas servirte del cuerpo es necesario que atiendas a sus necesidades. De otro modo morirás. En cambio, si fueres generosa con él, también él te dejará tranquila». Responde el alma a sus dos compañeros: «Muy contrariada y afligida estoy de verme en la precisión de condescender con vosotros en tantas cosas, y temo, al daros satisfacción en lo que pedís sobre texto de necesidad, compartir yo vuestros placeres, pues bien sé que el saborear los bienes terrenales pierdes el gusto de los espirituales». Arremete nuevamente el cuerpo con razones de justicia carnal. «Ya comprenderás, oh alma mía, que Dios no hubiera creado las cosas si perjudicasen al alma. Yo tengo exigencias que satisfacer. Necesito vestirme, comer, dormir y hasta expansionarme un tanto para que así atienda mejor a lo que es de tu incumbencia». No son nuevos estos argumentos de la carne. La humanidad entera oye sus argucias en todos los tiempos y marcan bien los pasos de la caída que con tan sublime encanto nos describe la santa. Finalmente dice que no quedaba al alma sino un leve remordimiento del que hacía poco caso. Después de ponderar en su justo valor las proposiciones del cuerpo, replica el alma con decisión: «Ahora me propongo obrar contigo como con mi enemigo mortal. Solo te otorgaré lo estrictamente necesario. Más tarde tendrás todo lo que apeteces. Te daré una felicidad para ti insospechada. Déjame hacer lo que quiero. Así hallarás tú también la verdadera dicha. Dicha tan grande que, ya te digo, ni soñarla puedes». La decisión es dura, pero las consecuencias que se siguen son altamente beneficiosas. Hasta este mundo viene a ser un anticipo del cielo. Con los enfermos, conversión de su marido. Existía por entonces en Génova una sociedad llamada de la Misericordia, compuesta por los más distinguidos caballeros y por 8 damas escogidas entre lo más noble y rico de la ciudad. Esta sociedad cuidaba de atender a las necesidades de los pobres y a la administración de las limosnas que se recogían para tal fin. Ingresó Catalina en la caritativa asociación e inmediatamente empezó a ejercer su ministerio. Mostraba preferencia por los leprosos o llagados de úlceras gangrenosas. Procurábales habitaciones sanas, camas, ropa blanca, alimentos, medicinas, en una palabra, todo lo necesario, y quedaba en sus casas para asistirlos y desempeñar los humildes oficios de criada y enfermera. Mucho hubo de luchar para alcanzar aquel grado heroico de caridad, pues sentía horror instintivo a todas esas hediondas calamidades. Revolvíasele el estómago a la vista de una úlcera purulenta, pero contestaba a esa protesta de la naturaleza aplicando sus labios a las llagas. La repetición de estos actos heroicos le dio completo triunfo sobre sus nativas repugnancias. Habíase propuesto 3 reglas principales de perfección. La primera,
no decir nunca quiero o no quiero, ni tuyo ni mío, sino solamente haz esto, no hagas eso. Nuestro libro, nuestro hábito. La segunda, no excusar las propias faltas y estar siempre dispuesta a acusarse. La tercera, tomar por norma de toda la vida esta petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Entre tanto, su esposo Julián Adorno seguía llevando vida de desorden y despilfarro, por lo que el desenfreno de sus malos hábitos le trajo pronto la ruina de su salud. Mas, por la misericordia de Dios y las oraciones y paciencia de su esposa, dio paso atrás en el mal camino. Logró acabar con sus extravíos, pidió perdón de la reprobable conducta anterior, compartió las obras de caridad de Catalina e ingresó en la Orden Tercera de San Francisco. Sin embargo, no basta muchas veces un generoso acto de voluntad para romper de golpe con tantos lazos como aprisionan la naturaleza del vicioso. Hacia fines del año 1497 le acometió una grave enfermedad a la que los médicos no pudieron hallar remedio. Los arrebatos de ira se recrudecieron con inusitada violencia. En todo este tiempo Catalina no se apartaba del lecho de su esposo. Prodigábale amorosa los más solícitos cuidados y procuraba calmar su irritabilidad con el bálsamo de sus oraciones, mansedumbre y dulzura. Mas nada ponía remedio a aquella exasperación. Inquieta Catalina de que pudiera llegar el terminado desenlace en ese triste estado, retiróse a su habitación y, postrada de hinojos, con férvida súplica pidió a Dios que no se perdiera aquella alma. «Señor, tuya es», le dijo, «no consientas que se pierda, concédemela, tú lo puedes hacer». Al volver a la alcoba del enfermo, lo halló perfectamente tranquilo y resignado. Julián oyó con gran conformidad las recomendaciones de su esposa y expiró plácidamente entre sus brazos. De este modo compensaba Dios nuestro Señor a su fidelísima sierva. Catalina, gerente del hospital, Santa Muerte. Al volver del entierro de su marido, había solicitado ya la dirección de los enfermos. Ocioso será decir que cumplió su cometido con admirable celo y con edificación de cuantos la habían conocido. Entre los actos heroicos realizados por la santa, refiérenos sus contemporáneos el siguiente. Había en el hospital cierta enferma, terciaria franciscana, aquejada de pestilente fiebre. Visitaba a la Catalina con frecuencia y la animaba a invocar el nombre de Jesús. Imposible era a la enferma el más leve sonido, pero por la expresión de su mirada y el movimiento de sus labios, mostraba claramente que su alma estaba encendida de amor divino y que pugnaba por brotar de sus labios el nombre de Jesús. Entonces, dice uno de sus biógrafos, no pudiendo contenerse Catalina, arrebatada, besó los labios de la moribunda para recoger en los suyos el adorable nombre de su amado. Pero al mismo tiempo tomó el virus de la peste que la redujo al último grado de extenuación. Contra toda esperanza, por un verdadero milagro, recobró la salud y pudo seguir aún en sus caritativas funciones. Como el rey, profeta y el pobrecito de Asís, Catalina invitaba a la naturaleza toda a alabar al Señor. Al contemplar la floresta amena de su hermoso jardín, decía a las florecillas, «Amiguitas mías, amad al Señor y bendecidle a vuestro modo». El fuego del divino amor la consumía hasta hacerla perder el habla. En medio de esos arrobamientos,
se le oía decir a veces, como en secreto: «Basta, Señor, mi alma se escapa, veo que me deshago». Particularmente al hablar del purgatorio, su rostro parecíase a un serafín. Su director espiritual la obligó a describir algunos de esos sublimes sentimientos y, debido a esa piadosa imposición, poseemos el hermoso tratado del purgatorio y sus diálogos. Los 10 últimos años fueron un continuado martirio. Tomaba las medicinas que prescribían los facultativos, pero era para mayor tormento. Tan terrible debe ser el efecto que alguna vez se le oyó decir que al ingerirlas le parecía como si la colocaran entre las ruedas de un molino y la trituraran alma y cuerpo. Los únicos consuelos que experimentaba eran los espirituales y los que la divina bondad le enviaba por medio de sus ángeles. El 25 de agosto de 1510, después de un largo desvanecimiento, suplicó abrieran la ventana para contemplar el cielo y cantó el Veni Creator Spiritus, después de lo cual quedó en un arrobamiento estático que le duró más de hora y media. «Vamos», decía, «no más tierra». El 14 de septiembre pareció que se reanimaba, mas no era sino la alegría de la partida que se dibujaba en su rostro. Se le preguntó si deseaba recibir a Jesús en la comunión y señaló con su dedo el cielo, como diciendo que allí lo recibiría para no dejarlo jamás. Tomó su semblante incomparable expresión de hermosura y con voz llena de celestial suavidad pronunció las últimas palabras de nuestro Señor en la cruz: «Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, entregó su alma a Dios. 18 meses después de su muerte, fue colocada entre los beatos por el Papa Julio II. La canonización se decretó el 30 de abril de 1737 por el Papa Clemente XII, y la solemnidad se fijó para el 16 de junio siguiente. Su fiesta se vino celebrando el 22 de marzo hasta que en 1922 se trasladó al 15 de septiembre.